Pues seguimos aquí echándonos el cafecito de la mañana muy rico y es tiempo de darle la bienvenida. Aquí está la doctora, nuestra geriatra, Silvia Denise Reyes Vizcarra, con un tema muy interesante. Buenos días, bienvenida. Buenos días, yo bien enchilada. ¿Te enchilaste? Oye, es un suerito, Con el qué suero. bueno. Riquísimo, pero bien picosito, pero bien riquísimo. Oiga, pues rápido pasa el tiempo y ya que estamos 30 ya, septiembre ya prácticamente se fue, ¿verdad? Se fue. Y fíjense que en este mes de septiembre, no sé si recuerdan, la ocasión pasada les hablé sobre esta fiesta internacional sobre el reconocimiento de las demencias. Septiembre es el mes de las demencias. Y yo les decía, bueno, cuando hablamos de demencia, ¿qué es demencia? Es la pérdida de algún dominio cognitivo, llámese recuerdo, memoria, atención, juicio, etcétera, ¿verdad? Y que esto se le suma a alteración del comportamiento y dificultades para ejercer su vida cotidiana. Es decir, el paciente tiene errores en el manejar, hacer las compras, manejo financiero, toma de medicamentos, etcétera. Eso es demencia, ¿verdad? Pero demencia es solo el nombre y yo siempre les digo a mis pacientes, hay que ponerle no solo nombre, sino hay que ponerle apellido, ¿verdad? Que es lo más importante, cómo se llama esa demencia que el paciente está padeciendo, porque hay un sinnúmero de demencias. En esta ocasión yo les vengo a hablar de la demencia más común a nivel mundial, que es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en las personas de 65 años o más, ya que ocupa 50-70% de los casos de demencia. Pero si lo vemos como a grandes rasgos, podríamos decir que quizá sea como tirar una moneda al aire. O sea, pues sí no puede caer sello, pero ¿qué tal si es águila? Entonces yo les digo, no todo es Alzheimer y por eso la importancia de conocer qué es lo que le está sucediendo al paciente. Si bien hay muchas probabilidades que sea esta demencia, pero también puede tener otras, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de esta enfermedad. Y fíjense que, bueno, este tipo de demencia no, a pesar de que no es muy reciente, tampoco es un problema de salud que tenga muchísimos años. En 1906 había un doctor que se llamaba Alois Alzheimer, que la enfermedad lleva su nombre gracias a él. Él trataba varios grupos de pacientes con problemas psiquiátricos y le empezó a llamar la atención el caso de una paciente en específico que notaba que no solo tenía cambios en su comportamiento, sino que lo más característico era que le fallaba la memoria. Tenía muchos problemas en la memoria, fallas en la atención, fallas en el comportamiento. Entonces fue un caso como diferente a los demás que él atendía de origen psiquiátrico. Le fue dando su seguimiento, fallece esta paciente que se llama Austin Derer, y entonces se le hace una autopsia cerebral. Y en esa autopsia cerebral se descubre una nueva enfermedad dada por aglomeraciones de proteínas que hoy conocemos como placas amiloides, y había como unas marañas ahí de fibras enredadas que ahora se le conoce como ovillos tau o ovillos neurofibrilares, ¿no? Que es la base patogénica, es la raíz de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Ahora, este acúmulo de proteínas y de fibras anormales en nuestro cerebro o en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer caracteriza a la enfermedad, pero no a todos le vamos a estar tomando biopsias cerebrales, ¿verdad? Claro. Apenas que sean un post-mortem cuando el paciente fallezca. Pero en vivo, ¿qué es lo que se hace? Actualmente sabemos que cada demencia, cada una de las demencias tiende a dañar un área específica del cerebro. Por ejemplo, en los casos de los pacientes con enfermedad de Alzheimer va a dañar unas áreas que se llaman hipocampos, que era la imagen que miraban ustedes atrás, donde los hipocampos son, como yo les digo a los pacientes, son como unos pequeños frijolitos, ¿verdad? Que tenemos ahí en las imágenes. Y la enfermedad de Alzheimer, ahí es donde el área inicial, donde ustedes los pueden ver en estos recuadros, y conforme progresa la enfermedad, causa atrofia de esas estructuras. ¿Qué quiere decir? Que se van haciendo chiquitas. Entonces, en la enfermedad leve, pues se ven pequeños, un poquito disminuidos, moderadas, más disminuidos, y en la etapa severa de la enfermedad, pues se quedan unos remanentes, unas cositas súper pequeñas. Estos hipocampos son estructuras cerebrales muy importantes porque van a ser los responsables de la memoria y la atención.
Es por eso que el signo temprano de la enfermedad de Alzheimer es fallas en la memoria. Hay pacientes que tienen demencia, pero la memoria está intacta. O sea, su problema es el juicio, su problema es la orientación, la función espacial, la función ejecutiva, etc. Pero en esta demencia lo principal es la memoria. Aquí, ojo, va avanzando la enfermedad y ya no solamente van a ser estas estructuras afectadas, sino que ya va a afectarse ya más de forma generalizada y es ahí donde el paciente tiene ya un sinnúmero de síntomas, ¿verdad? Que ahí se puede la sintomatología solapar con otros tipos de demencia, pero aquí lo importante es cómo inicia. Entonces tenemos fase inicial, fase moderada de la enfermedad y fase grave. Fase inicial que podemos notar como familia, que el paciente está inatento, como que pierde mucho la atención, fallas de memoria, yo lo veo muy clásico, platica siempre lo mismo. Ya están en una reunión y les platica una anécdota, algo, y al rato, oigan, y les platica otra vez lo mismo, y les platica, y lo cuenta como si fuera la primera vez que lo platica. O pregunta lo mismo, por ejemplo, miré un caso ahora recientemente y me decía su hermano, es que, el hermano del paciente, es que mi hermano aún trabaja en la ferretería, pero cada rato va y me pregunta, oiga, ¿dónde están las pinzas? No sé qué. Y le digo, no, es que de esas ya no vendemos, no tenemos. Y ya no pasa ni media hora cuando me vaya otra vez, me dice, oye, ¿y las pinzas? Tienen un nombre esas pinzas que se le olvida, ¿no? Y le vuelvo a explicar, pero otra vez la misma pregunta, ¿no? Ya aquí puede haber problemas emocionales, puede haber depresión, cambios del comportamiento, pero sobre todo memoria e inatención. Cuando progresa a una fase moderada, no solamente va a ser eso, sino que el paciente ya tiene problemas para recordar las palabras. Por ejemplo, dice, ese. Ay, a mí me pasó. Eso. Si a esta edad todo nos pasa. Pero ya más acentuado, ¿verdad? Ándale, poquitos rojos, amigos. Y a mí me empezó Oye, a ¿a suceder ti nunca después te del pasó COVID. eso? Sí, me pasa también, me pasa, Entonces, pero... es algo hasta cierto punto A mí me normal. pasó después del COVID, de que yo decía, ay, esa taza. O sea, Sí, pero se hay te muchos va. problemas relacionados ahí con el COVID también en esas fallas, pero vamos juntando, ¿no? La ventaja aquí es que nosotros mantenemos la independencia y mientras eso no se conflictúe Ok. y no tengamos problemas, no Ok, tenemos todavía ok. ese problema, ¿verdad? Muy bien. Pero les preguntas, ¿cómo se llama este objeto? Y les enseñas una pluma. Ese que sirve para... y te hacen con su manita O sea, la que señal. ni siquiera la otra palabra La pueden otra palabra, decirla. ¿no? Ok. Entonces, ese que, para esto, y les pregunto, ¿cómo se llama este objeto? Ese es para ver que desde tiempo, o sea, ya empieza a tener problemas con la comunicación, con el lenguaje. Incluso ya en la etapa moderada de la enfermedad también hay problema con el reconocimiento. Una cosa es que, por ejemplo, ahorita llega una persona que yo hace 15 años no miraba, digo, oh, yo lo conozco, ¿cómo se llama? ¿De dónde lo conocí? Eso a mí me pasa muy seguido. Eso es normal, Ah, bueno. En cierto grado. Sí, porque son personas con las que no convivimos durante años. Ok. Pero imagínate, por ejemplo, que, no sé, va la mamá y el hijo y yo le digo a la señora, a la paciente, ¿y con quién la acompaña? Y voltea a ver al hijo. Ah, ok. Ya. Pues él. Ya. Ajá, ¿y quién es él? Es un amigo. Y resulta que es su hijo. Y a ver, ¿y cómo se llama su amigo? ¿Cómo te llamas? O sea, ya puede haber problemas para el reconocimiento de personas familiares en su entorno, ¿verdad? Ajá. Se acentúa los problemas conductuales, por ejemplo, puede haber agresividad, puede haber alucinaciones, que el paciente sobre todo vea o ella escucha algunas cosas. Y en la fase severa de la enfermedad, que es a donde menos quisiéramos que llegara el paciente, acuérdense que vamos como en la demencia, vamos hacia atrás. Lo que yo aprendí se puede desaprender. Por ejemplo, el control de la orina y el control del contener la materia fecal, eso lo aprendí. Cuando yo nací, pues se salía la pipí, se salía la popó, lo aprendí a contener. El comer es una actividad aprendida. El caminar es actividad aprendida. Cuando ya hay una atrofia cerebral de tan magnitud, se olvida. Entonces, el paciente en una etapa severa tiene incontinencia urinaria, tiene incontinencia fecal, tiene trastorno de la deglución, o sea, come y se ahoga y vuelve a las papillas, ¿sí? El paciente se le olvida cómo comer, lo vemos torpe para hacer los movimientos, suba un pie y se queda pensando, pues, ¿cuál es el pie? ¿Cómo lo subo? O sea, todo eso, y puede llegar incluso a la postración, el paciente queda
con fines de cama. Entonces, ¿cuándo hay que diagnosticar? Bueno, cuando el paciente tenga factores de riesgo, antes de que empiece. Si no se puede, pues en etapa leve. Lo malo es que a veces acuden cuando ya da un poco más de complicación, que es la etapa moderada y severa. Entonces, siempre es bueno cualquier foquito ver si es normal, si no es normal, qué está sucediendo con ese paciente, porque entre más pronto se haga el diagnóstico y se inicie el tratamiento, va a progresar, ¿eh? O sea, esta es una enfermedad incurable, pero se va a ir lento. Si nosotros no diagnosticamos ni damos tratamiento, el paciente va en evolución rápido. Y es lo que siempre decimos, doctora, que es importante con cada una de las especialidades ir a consultas regulares de revisión. A veces simplemente nos esperamos hasta que ya hay una sintomatología muy notable y pues obviamente el tratamiento va a ser más complicado o no va a haber ya tratamiento. Exacto. Entonces, siempre acudir a consultas preventivas y qué mejor que hacerlo con un especialista, un experto en el tema, como es su caso, doctora. ¿Dónde la podemos encontrar? Estoy en Hospital Ángeles, en el consultorio 110, primer piso, ahí subiendo el elevador a mano derecha. A sus órdenes, ahí tiene también el código QR si desea alguna cita. Teléfono del consultorio 656-227-1903. Y fíjense, les traigo, a ver, tú dime cómo se llama, Pepito hermoso. Willy Wonka. Bueno, no me acuerdo el nombre, Jean, no me acuerdo el nombre. Es el del Es Willy el Wonka, personaje. ¿no? Es Willy más Wonka. conocido como Sí. Willy Wonka, ¿verdad? Sí. Entonces, Yo sí lo conocí. no me acuerdo cómo el nombre real de este personaje, Sí. pero él tuvo enfermedad de Alzheimer. El fíjense. actor. El actor. Ok. El actor. Entonces, se dio a conocer a los medios cuando él fallece. Y los familiares dijeron, cuando nosotros lo decidimos, porque algo que a mi papá siempre le gustaba es que los niños lo miraban a pesar de tener su enfermedad y decían, ahí viene Willy Wonka. Y la sonrisa que él tenía, la felicidad que tenía, eso era algo que él recordaba y que sabía, ¿no? Entonces dijeron, no queremos estigmatizarlo, no queremos que lo vean como el paciente que tiene demencia porque le dio, se le olvidan las cosas, sino como que se quede como este recuerdo de Willy Wonka hasta que él falleció. Ginny Wilder es el nombre Ya, del actor. ándale. Ya ves si te acordaste. Ya no sé qué fue. Bueno. No me la soplaron arriba también. Ya me la soplaron. Pero ¿cómo se llama? Sí, pero lo ubicamos como el Sí, personaje, ¿no? definitivamente. Bueno, Sí. pues ahí Pues está. ahí está. Sí, y es de pronto es fuerte, ¿no? Este tipo de situaciones, de Sí, condiciones de claro. enfermedades. Entonces ahí está, acérquese con la experta, la doctora Silvia Denise Reyes Vizcarra, con mucho gusto le va a atender. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Gracias. Feliz inicio de semana y ya casi octubre. ¡Woo! Place to be ending, but somewhere to start. No need to ask, is this move?